El béisbol está lleno de estrellas fugaces, jugadores que brillan por una o dos temporadas, firman contratos multimillonarios y luego se desvanecen en la comodidad de la fama. Pero de vez en cuando, la tierra produce a un jugador distinto, alguien que no juega por el dinero, sino porque el juego es la única forma de respirar que conoce. Esta es la historia de Ronald Acuña Jr., no la de los números, los récords o los premios MVP, sino la del niño que corría en las calles de polvo de un pequeño pueblo pesquero, cargando sobre sus hombros el peso de un legado familiar y el sueño de toda una nación. Para entender a la superestrella que hoy paraliza estadios, tenemos que viajar a La Sabana, en el estado Vargas, Venezuela, un lugar donde la brisa huele a salitre y donde el béisbol no es un simple deporte, es una religión. Allí, en un pueblo humilde pero bendecido por el talento, nació Ronald. Desde su primer respiro, su destino estaba prácticamente escrito en la tierra del diamante. Su padre, Ronald Acuña Sr., fue un pelotero respetado que acarició el sueño de las grandes ligas, pero que se quedó batallando en el difícil y a veces cruel camino de las ligas menores y el béisbol invernal venezolano. Crecer siendo el hijo de una figura local no fue fácil. Mientras otros niños jugaban por pura diversión, el pequeño Ronald sentía las miradas clavadas en su espalda. Las expectativas eran una sombra constante. ¿Sería igual de bueno que su padre? ¿O sería otra promesa rota del barrio que nunca logró cruzar la frontera? La presión era suficiente para quebrar la voluntad de cualquier joven, pero en lugar de huir, ese niño transformó la duda en combustible. Con guantes remendados y bates desgastados, pasaba horas interminables bajo el sol inclemente del Caribe, perfeccionando una mecánica y un swing que años más tarde cambiarían la historia del béisbol moderno. Pero el talento natural no siempre es suficiente, y pronto Ronald tendría que enfrentarse a una industria que no perdona y que al principio no creyó en él. Cuando los cazatalentos de las grandes ligas comenzaron a peinar las costas de Venezuela en busca de la próxima estrella, los reportes sobre Ronald eran mixtos. Era ágil, rápido, y la pelota saltaba de su bate con un sonido diferente. Pero para los rígidos estándares de la industria era considerado demasiado delgado. Le faltaba la musculatura y la proyección física que obsesionaba a las franquicias. Mientras otros prospectos de su edad acaparaban los titulares y aseguraban bonos de varios millones de dólares, Ronald era visto simplemente como un riesgo calculado. En julio de 2014, los Bravos de Atlanta decidieron apostar por él, ofreciéndole un bono de firma de $100,000. Para el negocio del béisbol, era una cifra modesta, casi una nota a pie de página en el inmenso mercado internacional. Para Ronald, era la única puerta que necesitaba que le abrieran. A los 16 años tuvo que despedirse de su familia, de las playas de La Sabana y de todo lo que conocía para adentrarse en la soledad de las ligas menores en Estados Unidos. El choque cultural fue brutal. El idioma, el frío, la comida y los interminables viajes en autobús por carreteras desconocidas probaron su resistencia mental al límite. Muchos talentos superlativos se quiebran en esa etapa, consumidos por la nostalgia o la soledad, pero Ronald se refugió en lo único que lo hacía sentir en casa, la caja de bateo. Entendió rápidamente que nadie le iba a regalar nada por su apellido. Su respuesta a las dudas fue una ética de trabajo implacable y una transformación física asombrosa. El joven delgado se convirtió en una verdadera fuerza de la naturaleza. Su ascenso por las sucursales de los Bravos fue meteórico, arrasando con cada nivel de picheo que le ponían enfrente, hasta ser nombrado el jugador del año de las ligas menores en 2017. La espera había terminado. El 25 de abril de 2018, el niño que jugaba en la tierra de Vargas pisó un diamante de grandes ligas por primera vez. Y desde su primer turno al bate, el béisbol no volvió a ser el mismo. No entró a la liga a pedir permiso, entró a derribar la puerta.
Su estilo agresivo, su velocidad electrizante y su poder descomunal lo llevaron a ganar el premio al novato del año de manera unánime, marcando el nacimiento de lo que el mundo conocería como el abusador. Sin embargo, justo cuando el mundo entero se rendía a sus pies y parecía absolutamente invencible, el destino le tenía preparada la prueba más oscura y devastadora de su carrera. El calendario marcaba el 10 de julio de 2021. Ronald Acuña Jr. estaba en la cima del mundo del béisbol, jugando a un nivel superlativo y consolidado como el favorito indiscutible para llevarse el premio al jugador más valioso. En un partido frente a los Marlins, en Miami, una bola bateada con fuerza hacia lo profundo del jardín derecho lo hizo correr a toda velocidad. Fiel a su estilo implacable, donde cada jugada se disputa como si fuera la última, Ronald saltó buscando fildear la pelota. Pero al caer en la franja de advertencia, su pierna derecha cedió de manera antinatural. El silencio que inundó el estadio fue ensordecedor. Las cámaras captaron la imagen que paralizó a toda Venezuela y a la ciudad de Atlanta. El joven maravilla tendido en el polvo, con lágrimas de dolor físico y de impotencia absoluta, sabiendo instintivamente que algo terrible había ocurrido. El diagnóstico médico confirmó los peores temores. Desgarro completo del ligamento cruzado anterior. Su mágica temporada se había esfumado en un abrir y cerrar de ojos. Para un atleta cuya grandeza se basa en la explosividad extrema de sus piernas, la agilidad para robar bases y la violencia controlada de sus movimientos, una lesión de esa magnitud era vista por los expertos como una sentencia. Las dudas que lo persiguieron cuando era un prospecto delgado resurgieron de inmediato en los medios deportivos. Los analistas aseguraban que perdería su velocidad élite, que el miedo a una recaída cambiaría su forma agresiva de jugar y que muy probablemente la mejor versión de Ronald Acuña Jr. ya había quedado en el pasado. El golpe anímico fue aún más profundo cuando, 3 meses después, tuvo que observar desde el banco de suplentes cómo sus compañeros de los Bravos de Atlanta se coronaban campeones de la Serie Mundial. Celebró el título con su equipo, recibió su anillo, pero en el fondo de su mirada había un vacío insoportable. Él deseaba estar allí, manchado de tierra, decidiendo el juego en el 9º inning. Ese invierno, muy lejos de los reflectores, los estadios llenos y las ovaciones, comenzó el verdadero calvario. La rehabilitación fue un proceso oscuro, repetitivo y solitario, cargado de frustración y agotamiento mental. Cada paso en el gimnasio, cada flexión dolorosa de su rodilla, representaba una batalla diaria contra sus propios fantasmas y contra el reloj. Mientras el mundo del béisbol avanzaba rápido y nuevas figuras ocupaban las portadas de las revistas, Ronald trabajaba en un silencio sepulcral. Se alimentó de cada artículo que dudaba de su regreso y recordó el hambre de aquel niño que jugaba descalzo en las calles polvorientas de la sabana. No se estaba preparando simplemente para volver a pisar un terreno de juego. Se estaba reconstruyendo en cuerpo y alma para orquestar la resurrección más espectacular e histórica que el deporte estaba a punto de presenciar. El regreso a los Diamantes no fue un cuento de hadas inmediato. Durante la temporada 2022, Ronald pisó el terreno con la sombra de la lesión, acechando cada uno de sus movimientos. Físicamente estaba de vuelta, pero el proceso de recuperar la confianza plena en su cuerpo y en esa rodilla reparada tomaba tiempo. Los números fueron sólidos para un jugador promedio, pero para el estándar estratosférico de El Abusador, parecían terrenales. Los críticos más duros y los analistas impacientes aprovecharon ese momento de transición para sentenciar que la chispa se había apagado, que la magia de aquel muchacho intrépido había sido sepultada bajo el quirófano y que el béisbol tendría que conformarse con una versión diluida de lo que alguna vez prometió ser. Lo que esos críticos ignoraban es que el diamante se pule bajo la presión más extrema. Acuña no estaba retrocediendo, simplemente estaba tomando impulso en la oscuridad. Y entonces llegó el 2023, una temporada que no solo reescribiría los libros de récords,
sino que redefiniría por completo los límites del potencial humano en el béisbol. Desde el día inaugural, quedó claro que Ronald no solo había recuperado su nivel, sino que había evolucionado hacia algo completamente aterrador para los equipos rivales. Su swing era más letal, su disciplina en el plato era la de un veterano consagrado, y sus piernas, esas mismas piernas que los doctores y expertos decían que nunca volverían a ser iguales, se convirtieron en armas de destrucción masiva. Comenzó a robar bases con una facilidad casi insultante y a despachar cuadrangulares con una violencia poética. El mundo del deporte observaba incrédulo cómo se acercaba a una marca que, durante más de un siglo de historia en las grandes ligas, se consideraba humanamente imposible: fundar el club de los 40 jonrones y 70 bases robadas. Ningún jugador, en ninguna era, con ningún nivel de entrenamiento, se había atrevido a soñar con una combinación semejante de poder bruto y velocidad absoluta. Pero Ronald, aquel niño de Vargas que aprendió a batear con palos de escoba y pelotas de trapo, rompió la barrera de lo imposible. Terminó la campaña con 41 bambinazos y 73 estafadas. Fue una exhibición de dominio tan abrumadora que el premio al jugador más valioso, MVP, de la Liga Nacional, no fue un debate de fin de año, fue una coronación unánime. Sin embargo, la verdadera grandeza de Acuña en ese momento cumbre no se midió en el peso del trofeo que levantó, ni en los millones de dólares de su cuenta bancaria, sino en hacia dónde miró cuando por fin estuvo en la cima del mundo. Con su nombre grabado para siempre en la inmortalidad del deporte y la aclamación global a sus pies, Ronald no se aisló en una burbuja de lujos para olvidarse de su pasado. Su primer instinto fue regresar a la sabana. Volvió a caminar por las mismas calles de tierra, ahora no como un soñador asustado que buscaba una firma, sino como el héroe absoluto de su gente. Se vistió con el uniforme de los Tiburones de La Guaira en la Liga Invernal Venezolana, arriesgando su físico y desafiando a las gerencias de grandes ligas por el simple y puro amor de jugar frente a su público. Quería regalarle un espectáculo a los abuelos que lo vieron crecer, a los vecinos que lo apoyaron cuando no era nadie, y a los miles de niños que ahora ven en él un espejo de esperanza. Ronald Acuña Jr. demostró al mundo entero que puedes sacar al hombre del barrio para llevarlo a la gloria, pero jamás, bajo ninguna circunstancia, podrás arrancar el barrio del corazón del hombre. La historia de esta leyenda nos deja una lección profunda que trasciende las líneas de cal de un estadio de béisbol. Nos enseña que el talento natural te puede abrir la primera puerta, pero es la resiliencia en tus horas más oscuras la que verdaderamente define tu legado. Cuando la vida te golpee fuerte, cuando te deje tendido en el suelo herido, con el mundo entero dudando de tu capacidad para levantarte, recuerda que el dolor es temporal, pero la gloria de reconstruirte a ti mismo es eterna. No se trata de cuántas veces te coronan campeón cuando todo va bien, sino de cuántas veces eres capaz de reinventarte cuando todo parece perdido. Mantén siempre los pies firmes en la tierra. Recuerda con orgullo de dónde vienes y nunca permitas que el ruido y las dudas de los demás apaguen el fuego de tu propósito. Esto es Mr. Asombroso RD. Si esta historia de superación, humildad y pura grandeza deportiva te ha inspirado, te invito a dejar un gran me gusta, suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestros próximos documentales. Déjame saber abajo, en la caja de comentarios, qué otra leyenda merece que contemos su verdadera historia. Gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo video. Mira, mi gente, no sé qué decir de verdad. Esto no es por nosotros, esto es por todos ustedes, por el apoyo, por el sacrificio. De verdad que más que ustedes se lo merecen. La Sabana, yo sé que están contentos todos, deben estar llorando, como toda Venezuela, de verdad que esto es para todos ustedes, mi gente, lo hicimos, gracias a Dios.